Bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de Python 3 desde cero orientado por la cartilla. Con este video entramos a revisar estructuras de datos. En Python existen 4 tipos de arreglos o colecciones de datos básicas. Vamos a hablar de listas, tuplas, sets y diccionarios. En este video en particular revisaremos en detalle las listas. Las listas son colecciones ordenadas de datos. En otros lenguajes de programación son el homólogo a arreglos o vectores. Básicamente las listas no requieren un índice para su creación y son mutables, es decir que podemos editar cada uno de los elementos que componen la lista incluso después de haberla creado, a diferencia de otras estructuras de datos como las tuplas que son inmutables, y esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a definir una lista. Para ello vamos a asignarla a una variable con un nombre muy ingenioso como siempre. Lista1 va a ser igual. Así como para definir un string en Python utilizamos comillas, para definir una lista en Python siempre vamos a utilizar corchetes. Y al interior de los corchetes vamos a colocar cada uno de los elementos que componen la lista separados por comas. Las listas son una estructura de datos muy versátil que pueden contener distintos tipos de elementos. Podemos encontrar o mezclar strings con enteros, con booleanos, con floats, incluso podemos combinar objetos mucho más complejos como data frames de pandas, y esto lo vamos a ver mucho más adelante. Vamos entonces a agregar algunos números a nuestra lista. Vamos a poner unas variables de tipo string, la cartilla, e incluso podemos agregar a las listas otras estructuras de datos como listas, tuplas, sets o diccionarios. Si agregamos otra lista, por ejemplo, y en este caso tenemos true, false, true, tenemos una lista con 3 valores booleanos y corremos esto, vamos al explorador de variables, vamos a ver que la lista 1 es un objeto de tipo lista que contiene 6 elementos. Tenemos 4 números, un string y tenemos una lista que en este caso está contando como 1. Si damos doble clic en el valor del explorador de variables para lista 1, tenemos acá los 6 elementos, números del 1 al 4, la cartilla, y vemos que tenemos otro objeto de tipo lista al interior de lista 1 y en este caso contiene 3 valores booleanos, verdadero, falso, verdadero. Si hacemos doble clic vamos a obtener un zoom de este elemento tal y como lo vemos acá. ¿Cómo hacemos referencia a cada uno de los elementos que se encuentran en la lista? Cuando creamos una lista, cada uno de los elementos ocupa una posición al igual que en un vector, y en las listas de Python el primer elemento ocupa la posición o el índice 0, de manera tal que el segundo elemento ocupará la posición 1 y así sucesivamente. Por lo que, haciendo referencia a estos índices, podremos llamar cada uno de los elementos específicos que componen la lista tal y como se muestra en el diagrama. Así como tenemos índices positivos de 0 a n, en Python también podemos hacer referencia a los elementos que componen cada una de las listas utilizando índices negativos tal y como se muestra en la figura. El último elemento tiene el índice de -1, el penúltimo elemento tiene el índice de -2. Y vamos acá que Spider nos muestra cada uno de los índices asociados a los elementos que componen la lista. Vamos entonces a llamar el primer elemento de la lista 1. Para esto abrimos corchetes nuevamente y lo que vamos a hacer es escribir el índice 0. Si corremos esta línea vamos a obtener el número 1 que corresponde al primer elemento de la lista 1. Si queremos llamar el último elemento, en este caso conocemos que el último elemento de la lista es el que se encuentra en la posición 5, porque recordemos que arrancamos desde 0. De 0 a 5 tenemos los 6 elementos. Si hacemos referencia a un sexto elemento vamos a obtener un error. Si corremos esto nos aparece que la lista está fuera del rango, por lo que inicia desde 0. Vamos entonces a llamarlo con 5 y obtendríamos la lista true, false, true, tal y como lo vemos en la consola. Si queremos acceder a más de un elemento tenemos que hacer un slicing de la lista, que se hace de la siguiente manera. Hacemos nuevamente referencia a la lista 1 y en este caso queremos obtener del elemento 0 al elemento 3, es decir, queremos obtener los 4 primeros elementos de la lista. Dado que el límite superior de las listas no es inclusivo, vamos a tener que hacer referencia a una posición posterior. Entonces, si queremos del elemento 0 al elemento 3, tenemos que pedirle del elemento 0 al elemento 4.
y de esta manera estaríamos obteniendo, acá debemos colocar 2 puntos para hacer el slicing. Esta es la manera en la que se hace referencia a más de un elemento en la lista. Si corremos esto nuevamente, vamos a obtener efectivamente del elemento 0 al elemento 3, que corresponde a los 4 primeros elementos de la lista: 1, 2, 3, 4. Si queremos, por ejemplo, hacer referencia desde el elemento 3 hasta el último elemento de la lista, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Hacemos referencia nuevamente al objeto lista 1, queremos desde el 3, este sí es inclusivo, 2 puntos para hacer el slicing y no vamos a especificar nada más. Python entiende esto como una llamada desde el elemento 3 hasta el elemento final de la lista. Corremos esto y vamos a obtener desde el elemento, recuerden, 3, es decir, que equivale al cuarto valor que tengamos en la lista porque arranca desde 0 y de ahí en adelante. ¿Qué pasa si utilizamos índices negativos? Por ejemplo, obtengamos el último elemento de la lista. Si hacemos referencia a lista 1 y llamamos -1, esperamos obtener la lista de booleanos. Corremos esto y efectivamente tenemos true, false, true. Si queremos hacer referencia, por ejemplo, desde el penúltimo elemento hasta el último elemento de la lista utilizando índices negativos, lo que tendríamos que hacer es referenciar lista 1. Sabemos que la cartilla es el índice -2, 2 puntos para el slicing y de ahí en adelante vamos a tomar todo, es decir, que se va a tomar el -2 y el -1. Si corremos esto, vamos a obtener la cartilla y la lista de booleanos. Si queremos, por ejemplo, llamar todos los elementos de la lista utilizando índices negativos, lo que tendríamos que hacer es llamar, por ejemplo, desde el elemento -6, en este caso el índice negativo sí arranca desde 1, -6 porque sabemos que contiene 6 elementos hasta el final de la lista y recuerden que acá es lista 1. Corremos esto y obtenemos todos los elementos de la lista. Si queremos hacer referencia al primer elemento que está dentro del objeto número 6, es decir, dentro de la lista de booleanos, vamos a tener que hacer una doble referenciación. Sabemos que el último elemento de la lista 1, si utilizamos índices positivos, sería el elemento 5. Cuando llamamos esto, estamos obteniendo la lista de booleanos. Si fuera de este corchete, agregamos otro corchete y hacemos referencia, por ejemplo, al elemento 0, vamos a estar obteniendo del elemento 5 de la lista 1, que equivale a esto, el elemento 0 de esa lista. Si ejecutamos esto, vamos a obtener el true. Por ejemplo, si hacemos referencia a un slicing acá desde el elemento 2, desde el elemento 1, porque recuerden que arrancamos desde 0, desde el elemento 1 en adelante vamos a obtener el false y el true de la última lista. Entonces tenemos acá efectivamente false y true. Las listas, como son mutables, tienen métodos para que podamos modificarlas. Imaginen que queremos modificar el primer elemento de la lista 1, es decir, queremos cambiar ese 1 por 10. Lo que vamos a hacer es hacer referencia a ese elemento, lista 1, el elemento que está en la posición 0, y vamos a asignar un nuevo valor únicamente a esa posición, le vamos a poner 10, ejecutamos esto y vemos cómo en el explorador de variables el primer elemento ya no es 1, es 10. Si queremos cambiar, por ejemplo, el true que está en el último elemento de la lista 1 y vamos a cambiar ese booleano por un número, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Lista 1, sabemos que ese es el elemento 5, o referenciémoslo con un índice negativo, sabemos que ese es el último elemento de la lista y es el primero a su vez de esa lista que vamos a llamar, y a eso le vamos a asignar en este caso un float. Por ejemplo, corremos esto y vemos cómo ese primer elemento de esa lista, que para la lista 1 es el último elemento, pasó de ser un true a 0.234. También podemos eliminar elementos. ¿Qué pasa si queremos borrar esa última lista? Es decir, el elemento número 5. Vamos a escribir del como una función built-in o nativa de Python y vamos a especificarle que lo que queremos borrar es el último elemento de la lista 1. Es decir, va a borrar toda la lista, ese 0.234, el false y el true. Lista 1 y el último elemento. Cuando corramos esto, vamos a ver cómo el objeto ya no tiene 6 elementos, sino 5 elementos. Si borramos, en este caso, el elemento la cartilla,
es decir, ahora pasó a ser el último elemento. Voy a copiar y pegar esto acá abajo para borrar el último elemento. Tenemos nuevamente -1 y ahora tenemos solo números dentro de la lista. Cuando tenemos un solo tipo de variables dentro de un objeto lista, podemos acceder a otros métodos como sorted. Por ejemplo, supongamos que queremos ordenar esta lista de menor a mayor, entonces utilizamos el método built-in sorted. No tenemos que importar ninguna librería y vamos a decirle que queremos ordenar la lista 1 y por defecto él asume que el ordenamiento será de menor a mayor. Si corremos esto, observemos cómo nos arroja un resultado 2, 3, 4, 10. Si queremos hacer una reasignación de este orden, simplemente tenemos que acceder a la variable para que se modifique la variable. Vamos a decirle que lista 1 va a ser igual a la misma lista 1 pero ordenada. En este caso tendríamos 2, 3, 4, 10. Si la queremos en manera descendente, simplemente vamos a hacer uso de otro de los argumentos de sorted, acá como lo vemos, que es reverse. Por defecto, reverse viene ubicado como false, entonces vamos a decirle que reverse, que si la queremos en orden contrario o en orden descendente. Entonces en este caso tenemos 10, 4, 3, 2. Podemos agregar también elementos a las listas. Supongamos que queremos agregar nuevamente nuestra lista de booleanos. Para eso utilizaremos el método append, lista1.append, y vamos a decirle que queremos agregar otra lista que va a ser true, false, true. Si ejecutamos esto, vemos cómo esta lista va a cambiar. Tenemos nuevamente la lista que eliminamos. Estas son las instrucciones básicas asociadas a la creación, operación y tratamiento de listas. En la descripción del video les dejo un enlace para que profundicen. Espero que les sea de ayuda. Si les gustó, suscríbanse al canal para estar pendientes de más contenido. Déjennos sus comentarios. En el próximo tutorial hablaremos de tuplas. No lo olviden, si lo aprendieron, compártanlo con alguien más. Nos vemos en el próximo video.